Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine, cultura y bueno, la vida en general. Yo soy Lucía de la Torre Y yo soy Kenneth Sánchez. y en este episodio, Kenneth y yo, que estamos grabando esto el 3 de diciembre, desde Londres y desde Lima respectivamente, nos sentamos a hablar sobre French Dispatch, en español, La Crónica Francesa, la última película del director estadounidense Wes Anderson. Bueno, como siempre, en este episodio va a haber spoilers para aquellos que no hayan visto la película y para los que no conozcan a Wes Anderson o no sepan mucho de él, es el famoso director de Gran Hotel Budapest, entre muchas otras películas, como Isla de Perros y otras, y es conocido sobre todo por sus escenas surrealistas, sus planos y los colores que usa, siempre las paletas de colores llamativas. ¿Y tienes algo que decir así sobre French Dispatch antes de que empecemos? Me ha gustado bastante, debo decir. Está siendo un gran año para el cine. Están saliendo muchas pelas que se quedaron postergadas por la pandemia. Esta ha sido una de ellas y me parece que ha quedado fenomenal. Específica para un cierto tipo de audiencia, pero creo que si es que les gusta el cine y por ahí un poco el periodismo, les va a encantar esta película. Pienso igual. Así que hablemos de French Dispatch. Bueno, como ya decía antes, French Dispatch o La Crónica Francesa es la última película de Wes Anderson que se estrenó hace poco, en el 2021, y está disponible, al menos en Inglaterra y en Perú, ha estado disponible en los cines. Me Ujú. decías antes que la película en realidad tenía que haber salido antes de la pandemia, o durante la pandemia. Durante la pandemia tuvo que haber salido, porque estaba programada para salir en el 2020 o a inicio del 2021, si no me equivoco, pero bueno, toda la pandemia ha retrasado el estreno de varias películas y esta es una de ellas, ¿no? Y bueno, ¿qué te ha parecido? Yo al menos llevo mucho tiempo sabiendo de la película, tenía muchas ganas de verla, pero quiero saber qué te ha parecido a ti después de tanto tiempo. Siempre es un placer ver a una película de Wes Anderson en el sentido más amplio, ¿no? Porque dentro de lo que es el canon de directores estadounidenses, es de lo más refrescante, de los más diferentes, quizás hasta excéntrico, ¿no? Porque el estilo es reconocible, a diferencia de muchos otros directores. Tú sabes cuando estás viendo una película de Wes Anderson, para bien y para mal, lo que signifique eso. Pero a mí me parece fascinante porque siempre trata de hacer algo diferente, ¿no? Es, ante riesgo de sonar muy snob, es un artista que le gusta experimentar con diferentes formas de contar historias, no solo de forma narrativa, sino también visualmente, ¿no? Y eso es algo que esta película hace bastante bien, ¿no? Es muy creativa con cómo se ven las cosas visualmente y también de forma narrativa. La expectativa la tenía alta, no sabía de qué iba porque trato de ir lo más vacío posible a la sala, en el sentido de que no sé muy bien de qué van las películas, pero he estado gratamente sorprendido, le he pasado súper bien, es muy entretenida la película, dura 1 hora y 40, pero pasa volando. La espera ha sido larga, pero me parece que ha valido la pena bastante. ¿A ti qué te pareció? Sí, a mí la verdad es que me ha encantado. Como decías antes, Wes Anderson es un director, pero también es un artista, y eso se ve en que ha creado su propia, digamos, escuela visual y su propio club de fans, más que nada por los mundos visuales que crea. Hay muchísimas cuentas de Instagram, Ujú. cosas en Pinterest, en redes sociales, que hablan del estilo de Wes Anderson o incluso de escenas de la vida real que son Wes Anderson accidentalmente, en plan cuando ves algo Claro. muy simétrico, etcétera, y eso no es algo que todos los directores consigan con su estilo visual. Un pequeño paréntesis para aquellos que necesiten un recordatorio de lo que va la película, los que no la hayan visto y nos estén escuchando. La Crónica Francesa trata de el departamento, o sea, la oficina en Francia de un periódico ficticio que se llama el Liberty Kansas Evening Sun, un periódico estadounidense. Entonces, de repente, el redactor jefe, Arthur, muere de un ataque al corazón y el resto de los empleados tienen que llevar a cabo su último deseo, que es que se publique una última edición del periódico con un obituario y 3 artículos. Entonces, digamos que la película está como dividida por estos 3 relatos, que son como historias paralelas. Y, a mí La Crónica Francesa me ha encantado, pero porque trata de algo que ya de por sí me encanta, que es el periodismo. Entonces, si ya juntas el periodismo
los relatos cortos, que yo soy muy fan de los relatos cortos, que estaba acostumbrada a verlos, o sea, en libros, en compilaciones, obviamente, o en revistas, pero no tanto en el cine. Y hay otra cosa que también cabe destacar, es, los actores que tiene, que parece como que ha elegido a todos los actores famosos de Hollywood, desde, Bill Murray hasta Benicio del Toro, Adrien Brody, Timothée Chalamet, ha juntado generaciones, estilos. Sí, de todas maneras. Lo que siempre es divertido de una película de Wes Anderson es que siempre aparece gente famosa como un mago sacando conejos de un sombrero, una cosa así, como estás viendo la película y de nada aparece Timothée Chalamet, aparece Saoirse Ronan, aparece Tilda Swinton siempre está, Bill Murray, y siguen apareciendo actores, 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 porque todos quieren ser parte del universo Wes Andersoniano, ¿no? Es ya una marca y todos quieren ser parte de lo que es esta familia porque siempre usa actores recurrentes, ¿no? Siempre recurre a Tilda Swinton, siempre recurre a Bill Murray, a Frances McDormand también en bastantes ocasiones. Es siempre fascinante ver a tanta gente muy, muy talentosa trabajando y aceptando papeles bastante breves, bastante cortos, ¿no? Pero lo hacen para ser parte de esta producción y para trabajar con un director como él, ¿no? Con un estilo y un sello particular. Tú mencionabas la forma en la cual se cuenta la historia, y ese es uno de los vehículos más interesantes de la película, ¿no? Porque, como tú mencionas, está dividida en 4 partes y está contada como si fuera una revista. Es como si tú fueras, como si alguien abriera una revista del New Yorker y te contara y te explicara visualmente cómo se ve cada historia, ¿no? Entonces me parece que esa manera de contar una historia es fascinante, ¿no? Porque comienza con todo lo que es el preámbulo de la edición y luego te lleva poquito por poquito por cada historia, ¿no? Una historia breve con Owen Wilson, luego te cuenta, la primera historia es la del preso, que es un artista, luego está la segunda me parece que es la de Timothy Chalamet con Frances McDormand, y la tercera es la de Jeffrey Wright, si es que no me equivoco. Esta forma de contar 3 historias diferentes y que funcione, porque lo divertido es que funciona esta idea de contar las cosas como si fuera una revista, ¿no? Me parece muy interesante y es parte de lo que hace una película de Wes Anderson una experiencia tan diferente, ¿no? Es el saber que vas a estar expuesto a una manera de contar las cosas totalmente diferente, normalmente, ¿no? Acá sí se lució haciendo lo que es una revista, ¿no? Y lo que mencionas es bien importante, disculpa que te corte. Eso de la especificidad, me parece que sí es para un cierto tipo de audiencia, porque la película ha sido catalogada como una carta de amor al periodismo, ¿no? Entonces me parece que por ahí tenemos un poco más de afinidad con el tema. También si es que has leído el New Yorker, evidentemente hay una afinidad más porque lo que lees lo ves plasmado en la pantalla grande, ¿no? Entonces, hay grados de especificidad para los cuales esta película puede ser dirigida, ¿no? Quizás para alguien no tan familiarizado, quizás un poco menos interesado en estas cosas puede parecer un poco aburrida y quizás desconectada, ¿no? Pero creo que al menos para nosotros ha hablado el texto, nos ha hablado a nosotros, ¿no? Sí, 100%. A ver, yo creo que Wes Anderson ya de por sí es alguien con un estilo muy específico que cuenta historias muy específicas, que yo creo que sí que puede gustar a una audiencia muy variada, pero también tienes que ser, vamos, que si te gusta su estilo, no solo te gusta, sino que te encanta. Y yo creo que, a ver, hay muchos tipos de directores y las películas se hacen por muchos motivos, siempre se tiene en cuenta pues la visión creativa del director y obviamente la audiencia. Pero yo creo que en el caso de Wes Anderson se nota que hace películas que para él son muy especiales y yo creo que eso se ve en que él debe de tener esta particular obsesión por lo que eran las salas de prensa y los periódicos en el siglo XX y esta idea de los corresponsales en un país extranjero, que siempre quiso hacer esta película y ha conseguido convencer a actores y otra gente de que la hagan con él y como que se nota que todo el mundo que ha trabajado en esto estaba muy convencido de la historia. Pero sí, igual puede ser un poco específica en el sentido de que, tienes que conocer un poco lo que es el estilo del New Yorker. Una de las cosas que hace principalmente es publicar relatos cortos, y son además relatos cortos muy particulares, porque son siempre entretenidos, un poco tragicómicos y no superficiales, pero no es algo que leas y te haga sentirte mal contigo mismo o con el mundo. Es como, para mí, el tipo perfecto de entretenimiento. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que la película funcione tan bien. Obviamente, también el hecho de que esté dividida en estas 3 partes tiene sus cosas buenas y sus cosas malas.
yo creo que se puede comparar un poco a un libro de relatos cortos. Un libro de relatos cortos es más como una montaña rusa, en plan, hay partes que te pueden gustar más, otras menos. Cuando la acabas, como que no sabes muy bien cómo te sientes, porque tienes buenos recuerdos, recuerdos mediocres. Y yo creo que igual es lo que pasa con la Crónica Francesa y lo que hace que muchos críticos la vean como una buena película, pero no como la gran obra maestra de Wes Anderson, que es que sales habiéndolo pasado bien y sales habiendo disfrutado el ver algo tan original también porque mezcla pues todos esos actores con animación, es muy experimental o muy Wes Anderson, pero obviamente no tiene el impacto que podría tener una historia. Sí, y me parece que ahí es uno de los puntos quizás flojos, no sé si decirlo porque no tenía la intención tampoco de hacerlo, pero lo que me parece que ha pasado a lo largo de su carrera es que como que se ha ido alejando de lo que es películas con impactos emocionales sentimentales, quizás es la mejor palabra. Por ejemplo, Royal Tenenbaums es una película que habla de su trauma personal, prácticamente, y llegar a lo que es French Dispatch, la crónica francesa, que es, o sea, es súper divertido y todo, pero le falta un poquito de sentimiento, quizás, ¿no? Como las historias son tan cortas, uno no llega a totalmente empatizar con los personajes, ni necesariamente con los autores tampoco, ¿no? Por ejemplo, al final, la escena del obituario, no sé si es que debería sentirme triste o debería darme un poco de risa que se estén peleando por escribir el obituario o estén discutiendo sobre eso, ¿no? El aspecto emocional o sentimental de la película me deja como que en el aire, pero tampoco creo que es algo que le preocupaba mucho, ¿no? Me parece que lo que ha buscado hacer era hacer algo diferente narrativamente y visualmente también, ¿no? Porque tú mencionaste la escena de animación y efectivamente la película tiene una escena de animación. Aparte de todos estos recursos de narración, visualmente tiene escenas en blanco y negro, tiene escenas excesivamente coloridas, no usa pantalla verde, pero usa qué sé yo, como papel que se ve que claramente es falso, ¿no? Pero la intención no es hacerlo ver real, sino darle esta impresión de revista, ¿no? Que es lo que la sensación que busca transmitir. Entonces, hay fallos, sobre todo para mí la parte emocional sentimental, ¿no? Y lo que tú mencionas, que es que como es una historia corta, te gustaría verla más desarrollada. Me parece que estas 3 historias pueden haber sido películas cada uno. Quizás películas de 80 minutos, porque tampoco es que hubiera tanto, pero creo que eso es lo que quería hacer, ¿no? Y se le da el beneficio, es como que, eso está mal, pero igual estuvo muy chévere, porque yo me divertí bastante y cuando salí de la película me di cuenta que no tenía mucho que pensar en términos de temas ni de ideas, porque no hay mucho ahí, pero sí hay bastante para hablar sobre él y sobre su forma de contar y su forma de mostrarte visualmente una película, ¿no? Sí, eso, no establecemos como una conexión emocional muy fuerte porque igual se centra más en lo visual y menos en lo emocional y también un poco por la naturaleza de eso del relato corto. O sea, yo no creo que los relatos cortos no sean novelas de 300 páginas porque el autor no tuviese dinero. Hay veces que sí, pero también yo creo que hay historias que nacen para ser relatos cortos. Sí, Y sí, a ver, obviamente, a mí también me ha gustado mucho la Crónica Francesa porque me hace pensar en cosas que la película en sí no o sea, tampoco menciona y no creo que sea su intención, como ese tipo de prensa, ese tipo de periódicos ya casi no existen o están desapareciendo, porque a lo máximo, incluso los periódicos grandes tienen una o dos personas en otro país, pero aparte ahora con el teletrabajo, tampoco es que igual tiene una oficina, pero probablemente no y como que dependen más de freelancers, que por un lado está bien y por otro mal. Y es un poco gracioso pensar en toda esta gente americana, estadounidense, que vivían por todo el mundo contando historias de esos lugares, que también podemos entrar ahí y hacer una crítica tal, pero obviamente no son cosas que Wes Anderson menciona, pero y no sé si yo no creo que se le pueda criticar por ello. sí, no creo que se le pueda criticar por eso, ¿no? Pero es solamente un comentario. Ahora, algo que quería agregar, que me parece muy interesante, es qué tanto depende esta película del New Yorker, porque está basada en lo que es la revista estadounidense, pero los personajes también están basados y hasta la historia de Frances McDormand y de Timothée Chalamet, está basada en un artículo del New Yorker del 68 sobre las protestas en Francia, en París. La película depende muchísimo del New Yorker, no solamente por el estilo, por la vibra que dan, sino también los personajes. El personaje de Bill Murray está basado en un editor
antiguo del New Yorker. Varios escritores también están basados en antiguos escritores New Yorker. El personaje de Jeffrey Wright está basado de manera amplia en quién era James Baldwin, ¿no? Uno de los escritores más importantes del siglo pasado para Estados Unidos. Entonces, esta esencia del New Yorker no es casualidad y es bien intencional. Hablando un poquito más sobre lo que son las historias, me pareció buena idea que en lugar de hablar de escenas favoritas, hablemos de nuestras historias favoritas, porque hay tres historias en la película. ¿Cuál de las tres es tu favorita, la que te ha gustado más? Yo creo que la que estás mencionando ahora, la que está más basada en una historia real del New Yorker, con Timothy Chalamet y Frances McDormand, Revisions of a Manifesto, o sea, revisiones a un manifiesto. A ver, porque me gusta mucho Timothy Chalamet y porque yo creo que el estilo de Wes Anderson se adapta muy bien a lo que es esta historia un poco complicada que mezcla una revuelta juvenil con las relaciones y cómo la política sobre todo cuando estás metido dentro de un movimiento y en ciertas edades se puede mezclar con otro tipo de emociones. Y yo creo que esto se Ujú. adapta muy bien a este estilo un poco excéntrico de Wes Anderson. Pero igual es un poco demasiado, no sé si son igual es la más larga, Creo que sí, no sabría decirte. yo creo que igual es un poco demasiado larga, pero vamos, sigue Ujú. siendo mi favorita. ¿Y la tuya? A mí me gusta mucho la de Jeffrey Wright, que es la última, la de el artículo que es sobre cocina, y iba a ser sobre el cocinero de una estación de policía, y termina siendo sobre el secuestro del hijo del jefe de la policía, ¿no? Muchas de estas historias son como, no sé si sabes lo que es una muñeca rusa, Sí, sí, sí. eso de que abres y hay otra, es exactamente eso. Y tiene como que microcosmos dentro de los microcosmos, y es muy, muy interesante. Y pasa lo mismo en la de Jeffrey Wright, ¿no? Porque comienza siendo una historia sobre el chef de la policía, ¿no? Y luego abres y, y sobre esto, y luego abres y es sobre esto, ¿no? Y luego van a atacarlos y sale corriendo Edward Norton con el hijo y luego comienzan a contar la historia de manera animada, ¿no? Siempre muy particular, ¿no? Con los personajes de una película de Wes Anderson, y muy excéntricos, muy diferente todo, ¿no? Aparece Saoirse Ronan por un momento, y me parece que esa es la historia corta que más me gusta, por este artefacto de la muñeca rusa y también por el hecho de que visualmente creo que es la más inventiva, ¿no? La que intenta hacer más cosas diferentes. Además de visualmente creativa, es para narrar también es muy, muy creativo porque también tiene la escena en la cual va a Jeffrey Wright siendo entrevistado por el presentador de televisión, ¿no? Entonces, tiene como que varias capas y todo está pasando a la misma vez, pero tiene sentido y es muy, muy interesante, es muy, muy emocionante, ¿no? Eso de que si te despegas un momento de la pantalla, te perdiste todo lo que tienes que saber. Entonces te engancha bastante, ¿no? Y justo cuando te va a perder, te tira otro cambio, ¿no? Y justo cuando crees que no es sobre cocina, ponen a comer de la nada, de pronto, ¿no? Es muy, muy entretenida. Esa revelación de que el artículo siempre fue sobre comida me parece muy, muy divertido. Y la cara de Bill Murray cuando dice, te pedí un artículo sobre comida, me parece muy, muy divertido. Y aparte que me parece que es la más, la que más se ríe de sí misma, ¿no? La que no tiene miedo a hacer el ridículo, es casi cómica, de momentos la historia, ¿no? Porque de la nada aparece hacen que traigan a la persona más alta del circo, ¿no? Y viene y se sube al carro y es todo muy es todo muy Wes Anderson, pero también es muy gracioso. Entonces, esa es mi historia favorita. Sobre lo de Frances McDormand, lo único que me hizo ruido de esa historia fue, quizás la desafortunada caracterización de una mujer periodista teniendo relaciones con el entrevistado, ¿no? Eso me parece una caracterización, desafortunada, definitivamente. La historia de Tilda Swinton también es bacán. Yo la pasé muy viendo eso también. Es muy, muy divertido lo de Benicio del Toro y lo de Lía. Uy, siempre sufro para pronunciar el apellido. Lea Seydoux, Seydoux. Gracias. Perfecto. Lo que tú digas eso es, eso es. Pero sí, ha estado muy, muy interesante y es muy completo, ¿no? Las historias son muy divertidas. Cada uno tiene sus matices interesantes y cosas que la hacen especial, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. A ver, sí, es desafortunada, la representación de la mujer periodista en el relato con Frances McDormand. También es una de esas cosas que igual se pierden un poco, o sea, la crítica que él podría hacer se pierde un poco en lo que es su estilo de película, que digamos no Sí. entra mucho en lo surrealista. Pero ahora hablando de esto, estaba pensando, en realidad igual
falta de conexión emocional es porque los personajes de Wes Anderson muchas veces no son un personaje, sino más como un tipo de persona. Y su mundo siempre fue un mundo surrealista, compuesto por gente que se parece a alguien que hemos visto en la vida real o a cosas que hemos visto en la vida real, pero no son, son como una colección de personas. Y, y yo creo que si hay que sacrificar lo que es la conexión emocional y los sentimientos para poder crear estos mundos, por mí, a mí me funciona. Así que yo entiendo las críticas que dicen que esta película no eleva lo que es la obra de Wes Anderson. A mí personalmente sí me Ujú. parece que lo hace por el contexto del que hemos hablado, de que está basado en relatos cortos, por un poco, no tanto igual la ejecución, sino la historia detrás de la película. A mí me parece que, a mí me ha encantado. No, a mí también me ha encantado. Yo creo que sí eleva su obra, sobre todo por el hecho de que es bastante creativa en lo que es la narrativa y lo que es visualmente, ¿no? Si este tipo de experimentos que funcionan tan bien visualmente y narrativamente no elevan tu obra, en verdad no sé qué lo hace, ¿no? Definitivamente no es la mejor película que he tenido, ni es, qué sé yo, una obra maestra del cine, pero sí es lo suficientemente innovadora, tanto visualmente como creativa, como para añadirle un matiz más a su carrera y definitivamente elevar lo que es su obra, ¿no? Es un matiz que muy pocos directores podrían decir que tienen, ¿no? O decir que intentaron de manera exitosa. Entonces, por ese lado, me ha encantado mucho la película y yo creo que sí, me ha fascinado. Yo volvería a ir a verla al cine, en verdad, es fascinante. No sé qué puntaje le darías tú sobre 10 como siempre hacemos acá. A ver, yo sería muy, estoy siendo muy poco parcial, pero a fin de cuentas es mi opinión. Entonces yo creo que le daría un 8,5. Ujú, No es una película que me haya cambiado la vida, entonces no se merece más que eso, pero sí es una película que ujú. vería una y otra vez y una película que, obviamente, por mis intereses y el tipo de cine que me gusta y el tipo de historias que me gustan, un 8,5. Yo creo que, al igual que tú, creo que es una película que habla mucho a mis intereses y a lo que me gusta también ver, ¿no? Que es algo, un director intentando, director o directora intentando algo nuevo, tanto narrativamente como visualmente. Y aparte, los intereses que se tratan, efectivamente son mis intereses también. Entonces, por ese lado es muy, muy entretenido. Y eso es lo que es la diferencia también de Dune, ¿no? Que fue la última la película de la que hablamos, que quizás no nos hablaba mucho a ti y a mí como aficionados al cine, pero esta sí nos habla a nosotros, no solo como personas que les gusta el cine, sino también como personas normales. Yo le daría un 8 de 10, en verdad sí me ha gustado bastante, ¿no? Y como he dicho antes, la volvería a ver en el cine, me ha gustado bastante, la he disfrutado muchísimo. Igualmente. Y yo también creo que, por ejemplo, así como hay directores que no me interesa tanto saber lo que tienen que decir, o no me interesaría tanto como ver cómo viven, Wes Anderson es alguien que me encantaría hablar con él y un poco también ver cómo vive para entender cómo alguien que puede tener estas ideas y visualizar estos mundos, obviamente sé que no es solo él, sino su equipo, pero me encantaría ver cómo es su día a día, Ujú. qué hacen, qué ven, de qué se rodean. Pero bueno, igual algún día viene al podcast de invitado. Mucha curiosidad con la vida. Quiero saber qué piensan sus productores cuando le ofrece una película, ¿no? Pues viene y dice, quiero hacer una película sobre el New Yorker y quiero hacerlo en forma de revista, 3 relatos cortos, uno cortito y al final un obituario. Quisiera ver la cara del productor cuando dice eso y no sé, me parece fascinante, en verdad, que debe tener una vida muy linda, el amigo Wes. Sí, imagínate todas las ideas que nunca que el productor no le acepta. Lo que nos estamos perdiendo con eso. Claro, claro, lo que no estamos viendo. Pero bueno, esto ha sido todo aquí en segundo plano. Esperemos que os haya gustado y si os ha gustado, pues dejad un comentario en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma en la que escuchéis los podcasts o también en nuestra cuenta de Twitter, segundo plano guión bajo. Y también quería recordaros que dentro de poco hablaremos de las mejores películas de lo que va a ser la próxima temporada de premios. Así que si tenéis alguna sugerencia o queréis que hablemos de alguna película en particular, nos lo podéis decir a través de cualquier red social. Y yo soy Lucía de la Torre y me podéis encontrar en Twitter como @luciadltorre. Y yo soy Kenneth Sánchez, me pueden encontrar en Twitter como @KennethSánchezG. Muchas gracias y nos veremos en el próximo episodio en el que hablaremos sobre El poder del perro, The Power of Dog, un western de la directora neozelandesa Jane Campion.